Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un tema que es, vaya, la pesadilla y a la vez la base de mucho de lo que se ve en la consulta, la inmunología clínica en dermatología. Un tema fundamental, sin duda. Tenemos en nuestras manos una guía de preparación para el ENARM, el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas aquí en México, y el objetivo es muy claro. Sí, y no se trata solo de memorizar, ¿verdad? Exacto. Es entender por qué la piel se enoja, por qué pica, por qué se inflama. Nuestra misión hoy es conectar esos mecanismos, moleculares, con lo que un médico ve día a día en un paciente. Totalmente. Y es que la piel no es solo una envoltura, es un órgano inmunológico inmenso. Es nuestro primer campo de batalla. El primer frente, así es. Entender las reacciones de hipersensibilidad es como tener los planos del origen de muchísimas enfermedades, desde una dermatitis por contacto hasta patologías sistémicas que dan la cara en la piel, como el lupus. La guía lo subraya. Dominar esto es clave para el ENARM y para la práctica diaria. Muy bien, entonces entremos en materia. La guía arranca con un concepto, la hipersensibilidad como una respuesta inmunitaria inadecuada. A mí esto me suena a que nuestro sistema inmune, nuestro ejército, se equivoca de enemigo. O usa una fuerza desproporcionada. Es una analogía perfecta. Ah, ok. O ataca a un civil inocente, como el polen, o usa, no sé, un tanque para detener a un ladrón de bicicletas. El sistema pierde su regulación. Claro. Y para poner orden en este caos, los inmunólogos Yell y Coombs nos dieron un mapa increíblemente útil, 4 tipos principales de reacciones. Entender este mapa, de verdad, es la base de todo. Excelente. Entonces usemos ese mapa. Vayamos uno por uno. El tipo 1 es el más famoso, ¿no? La reacción alérgica que todos creemos conocer. Exacto. Es la hipersensibilidad tipo 1, también llamada inmediata o anafiláctica. Aquí la protagonista es una molécula muy específica, la inmunoglobulina E o IgE. La IgE. Cuando pensamos en ella, pensamos en rinitis alérgica, en asma, en esa urticaria que aparece a los minutos de comer mariscos. Su apellido es inmediata por una razón. Ocurre en minutos. Es una reacción explosiva, muy rápida. Ok, entonces la tipo 1 es una sobrereacción a algo de afuera, como el polen. Pero en la tipo 2, la guía la llama citotóxica. Eso ya suena mucho más agresivo. Me imagino que aquí el sistema inmune ya se vuelve contra nosotros mismos. O sea, ataca a nuestras propias células. Precisamente, cito es célula y tóxico, pues venenoso. Aquí los anticuerpos, que son principalmente inmunoglobulina G o M, la IgG o IgM, se pegan directamente a la superficie de nuestras células y las marcan para su destrucción. La sentencian a muerte. Ándale. El ejemplo clásico del ENARM es la reacción a una transfusión de sangre incompatible, donde los anticuerpos del receptor destruyen los glóbulos rojos del donante. Pero en dermatología tenemos un ejemplo brutal, el pénfigo vulgar. Uf, el pénfigo. En esta enfermedad, los anticuerpos atacan las proteínas que unen las células de la epidermis, causando ampollas flácidas muy dolorosas. Es, literalmente, el sistema inmune despegando la piel. Vaya, qué imagen tan potente. Bueno, pasamos de un ataque directo a las células en la tipo 2 a algo más indirecto en la tipo 3. La guía habla de inmunocomplejos. Me suena que el problema no es el arma en sí, sino las balas perdidas que se acumulan donde no deben. Me gusta mucho esa analogía. Fíjate, imagina que los antígenos y los anticuerpos son como pequeños imanes que se unen en la sangre. A estos grupos los llamamos inmunocomplejos. ¿Ok? Normalmente el cuerpo los limpia, pero a veces son tantos o de un tamaño tal que se escapan. Se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, como los de los riñones, las articulaciones o, claro, la piel. Y ahí es donde explota el problema. Ahí empieza. Una vez depositados, activan una cascada inflamatoria que daña el tejido. Es un daño colateral. El ejemplo sistémico clásico es el lupus, pero en la piel, esto lo vemos en la vasculitis leucocitoclástica. El paciente no llega diciendo, creo que tengo inmunocomplejos, ¿verdad? Claro que no. Llega con púrpura palpable, pequeñas lesiones violáceas que no se blanquean al presionar, usualmente en las piernas. Lo que estamos viendo es esa batalla campal dentro de los vasos de la piel. Un momento, a ver.
Las 3 primeras reacciones parecen ser increíblemente rápidas, de minutos a horas, porque usan anticuerpos que ya están circulando. Así es. Pero, ¿qué pasa en la tipo IV para que el sistema se tome 2 o 3 días en reaccionar? Es un mecanismo completamente diferente. ¿Sin anticuerpos? Diste en el clavo. La tipo IB es, digamos, la oveja negra de la familia porque no usa anticuerpos. Es una hipersensibilidad mediada por células. Por células, específicamente por los linfocitos T. Estas células son como las fuerzas especiales del sistema inmune. Necesitan recibir inteligencia, viajar al sitio del conflicto, reconocer al enemigo y luego reclutar a otras células para montar el ataque. Toda una operación logística. Exacto. Y todo ese proceso logístico toma tiempo. El ejemplo del libro y pregunta segura de examen es la prueba de la tuberculina o PPD. Inyectas el antígeno y la reacción, esa roncha dura y roja, no aparece hasta 48 o 72 horas después. Claro, la prueba del brazo. Esa misma. Y el ejemplo dermatológico, por excelencia, es la dermatitis por contacto. Es el clásico paciente que llega en verano con un sarpullido perfectamente cuadrado en el abdomen y no tiene idea de por qué. Y resulta que es alérgico al níquel de su cinturón. Es un diagnóstico casi detectivesco. Entonces, esto es clave para el clínico. Si un paciente llega con una reacción en la piel, una de las primeras preguntas no es solo ¿a qué estuvo expuesto?, sino ¿cuándo? Justamente. Una reacción a las 2 horas de comer algo apunta a un mecanismo, pero una reacción a los 2 días de usar un reloj nuevo apunta a otro completamente distinto. El reloj del cuerpo es el reloj del sistema inmune. Esa es una perla clínica fundamental. La cronología te delata al culpable inmunológico. De acuerdo, la guía se enfoca mucho en la tipo 1, y con razón. Parece ser la protagonista en muchas enfermedades dermatológicas comunes. Hablemos de la atopía. Es básicamente nacer con la mecha corta para las alergias. En esencia, sí. Es una muy buena forma de verlo. La atopía es una predisposición genética a fabricar cantidades industriales de anticuerpos IgE contra cosas que para la mayoría son inofensivas. Como los ácaros o el polen. Justo, ácaros del polvo, polen, caspa de animales. A estas sustancias las llamamos alérgenos, y el componente genético es clarísimo. Los estudios nos dicen que si ambos padres son atópicos, la probabilidad de que su hijo lo sea ronda el 50%. La mitad. Es altísimo. Y si es solo un padre, baja a un 30%. Entonces, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? Digamos que una persona atópica se encuentra por primera vez con el polen. ¿Qué ocurre en esa primera cita? Esa primera cita es crucial y se llama la fase de sensibilización. El sistema inmune del individuo atópico ve el polen y, en lugar de ignorarlo, lo identifica como una amenaza seria. Ok, entonces, ordena a sus células productoras de anticuerpos que fabriquen Ig específica contra ese polen. Esa Ig no se queda flotando por ahí. Actúa como un sistema de alarma. Va y se pega a la superficie de unas células que están en todos nuestros tejidos, los mastocitos y basófilos, que son como bodegas de inflamación. Son en esencia granadas biológicas, cargadas de mediadores inflamatorios. La IgE las arma, las deja listas. Y en el segundo contacto es cuando todo explota. Me gusta la idea de la explosión, pero es más como una mina terrestre. La primera vez que pisas, el primer contacto, solo se arma el mecanismo. La célula queda sensibilizada, lista. Ya. Es la segunda vez que pisas, en una exposición posterior, cuando el alérgeno se une a 2 moléculas de IgE en la superficie de ese mastocito ya armado. Y esa es la señal para la detonación. La célula libera de golpe todo el contenido de sus gránulos. Este proceso se llama degranulación y es casi instantáneo. Ahí es donde nacen los síntomas. Y dentro de esas granadas, el componente más famoso es la histamina. Es la responsable de que te pique la nariz y te lloren los ojos, ¿cierto? Correcto. La histamina es el principal mediador preformado. Ya está en los gránulos, lista para la acción. Es la culpable de los efectos inmediatos. Causa vasodilatación, que enrojece la piel, aumenta la permeabilidad de los vasos, lo que genera hinchazón. La clásica roncha de la urticaria provoca la contracción del músculo liso como en un ataque de asma y, fundamentalmente en dermatología, estimula las terminaciones nerviosas causando ese picor insoportable, el prurito.
Pero a veces la reacción no se quita en unos minutos. A veces dura horas o incluso empeora más tarde. Eso no puede ser solo la histamina, que tiene una vida media corta. Excelente observación. Y este es un concepto crucial para entender por qué los tratamientos van más allá de los antihistamínicos. A ver, Además de liberar lo que ya tenía guardado, el mastocito activado se pone a trabajar. Empieza a fabricar nuevos mediadores a partir de los lípidos de su membrana, como las prostaglandinas y sobre todo los leucotrienos. ok, mediadores de nueva síntesis. Exacto. Son más lentos en aparecer, pero su efecto es mucho más prolongado y en algunos casos hasta 1000 veces más potente que la histamina, especialmente en la broncoconstricción. Por eso, una reacción alérgica puede tener una fase tardía, horas después, que a menudo es más severa que la inicial. Entendido. Todo esto nos lleva a la aplicación práctica, a lo que se ve en la consulta. La guía nos pone un caso clínico, un escenario típico del ENARM. Te lo resumo. ¿Perfecto? Paciente masculino, 2 años y 2 meses. Lo trae su mamá por lesiones en los pliegues de los codos y detrás de las rodillas. Son lesiones rojas, con escamas, pero el dato clave es que le dan una comezón terrible. Sobre todo por la noche, no lo deja dormir. Lleva así 4 meses. Un cuadro clásico. Y aquí viene el dato interesante. No hay antecedentes familiares ni de alergias, ni de rinitis, ni de asma. La pregunta es, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad explica este cuadro? Este caso es un libro de texto andante de cómo la clínica nos grita el mecanismo inmunológico. La descripción: lesiones eritematosas y escamosas intensamente pruriginosas, localizadas en zonas de flexión en un lactante mayor. O sea, en los pliegues. Justo. Ese es el cuadro patognomónico de una dermatitis atópica, el famoso eczema. Y la dermatitis atópica es una de las manifestaciones cutáneas cardinales de la hipersensibilidad tipo 1. La comezón, el prurito, es el síntoma guía y es el reflejo directo de esa liberación masiva de histamina por los mastocitos en la dermis. Pero espera, en el caso clínico subrayan que no hay antecedentes familiares. Si acabamos de decir que la genética es un factor tan importante en la atopia, ¿no es esa una bandera roja gigante que nos dice que quizá no es una tipo 1? Podría ser un distractor en el examen. Es una pregunta excelente y es exactamente el tipo de razonamiento que se necesita para el ENARM. Y la respuesta es un rotundo no. No es una bandera roja. ¿No? Es un punto fundamental en la práctica. Aunque la genética es un factor de riesgo potentísimo, su ausencia no descarta el diagnóstico. En medicina, la clínica es soberana. La clínica manda, siempre. El patrón de las lesiones, la edad del paciente y el síntoma principal, el prurito intenso, son tan característicos que son altamente sugestivos de un proceso atópico. La falta de antecedentes simplemente nos dice que la predisposición genética puede no ser tan fuerte o que es una manifestación esporádica, pero no cambia la biología del proceso que estamos viendo. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 de manual. Entonces, para recapitular, hemos desmenuzado los 4 tipos de hipersensibilidad, profundizamos en el mecanismo de 2 fases de la tipo 1, mediada por IgE, y lo aplicamos para diagnosticar un caso clásico de dermatitis atópica, identificando incluso un posible distractor del examen. Exacto. La clave es que el patrón clínico es un eco del mecanismo inmunológico, justo. Y como apunte final para organizar el conocimiento, la gran división es reacciones mediadas por anticuerpos tipos 1, 2 y 3, que son el escuadrón de respuesta rápida, y la única reacción mediada por células, la tipo 4, que son las fuerzas especiales que tardan en llegar. Una distinción muy clara. Y esta simple clasificación tiene implicaciones directas en cuándo aparecen los síntomas, cómo se diagnostica y qué tratamiento se debe considerar. Para terminar, me gustaría dejar una idea para reflexionar. Las fuentes que analizamos mencionan que factores ambientales, como la contaminación, la exposición a irritantes o incluso nuestra higiene excesiva, pueden actuar como detonantes de estas enfermedades atópicas en personas ya predispuestas. La hipótesis de la higiene, un tema fascinante. Y esto plantea una pregunta importante para el futuro de la medicina. A medida que nuestro entorno y estilo de vida cambian, veremos un aumento aún mayor de estas patologías. ¿Y cuál será el papel del médico del futuro?
¿Será solo tratar el brote en la piel o también aconsejar sobre el entorno, sobre el ecosistema en el que vive el paciente para prevenirlo? Una pregunta que redefine el alcance de la dermatología. Hasta aquí nuestro análisis de hoy.